Muy buenos días, estimados hermanos y amigos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Bienvenidos a la Iglesia Bautista El Manantial, un lugar para descansar y renovar tus fuerzas. Qué hermoso es el domingo del Señor cuando podemos presentarnos ante su presencia y poder tomarnos de su mano y sentir que el Señor está con nosotros. Quien les habla es el pastor Irvil Villarroel y quiero que me acompañes a estudiar un poco este tema que nos atañe para este tiempo, sobre todo en los últimos días, que lleva como título El que quiera salvar su vida. Vamos a estar ubicándonos en Mateo capítulo 16 versículos 21 hasta el 28, que dice de la siguiente manera. Leemos para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús le dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y sigue diciendo el texto: porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Esto es una paradoja. Y sigue diciendo el versículo que sigue: ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los que aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Y que el Señor nos bendiga con su palabra. La humanidad anda preocupada por su vida, por sus hijos, por la familia, por su trabajo, por la comida, por la casa, por la moda, por la comodidad, por su bien en este mundo. Ellos andan afanados por su vida y por los asuntos relacionados con su entorno. Desde el principio, cuando los humanos comenzaron a llenar la tierra y apartarse de Dios, empezó la preocupación por su vida. Así fue siempre y así es ahora. En los tiempos de Noé solo se salvó él y su familia. El resto de la humanidad que existía para aquel entonces murieron en el diluvio. 1 Pedro 3:20 nos dice que solo 8 personas fueron salvas y muchos y miles de personas fueron condenadas porque andaban preocupados en sus asuntos y se habían olvidado de Dios, como nos los muestra Mateo capítulo 24, versículos 38 al 39. Esto sigue aconteciendo en el día de hoy. Las personas siguen preocupadas por su vida, disfrutando de ella y dedicándole mucho tiempo, por lo cual tiene muy poco tiempo para Dios. Y como en los días de Noé, así será el regreso de Jesús. Las personas tendrán puesta su atención en sus vidas y serán condenadas eternamente. Ahora, así como en los días de Noé, muchos cristianos están viviendo el día de hoy. Muchos cristianos no están lejos de este problema, no están lejos de esta realidad. También andan enredados en los asuntos del mundo y de su vida. Tienen poco tiempo para Dios. Su afán, su atención está más en su vida que en Dios. Y eso también lo vamos a encontrar en Mateo 16:16. Este pasaje que nosotros nos encontramos obviamente nos habla de esa problemática. Este pasaje es el contexto donde Pedro está intentando que Jesús, el Hijo del Dios viviente,
pudiera retroceder a ese avance que Dios tenía para el plan de Dios para el mundo. Pero es el contexto donde Pedro también les reconoce, en Mateo 16, reconoce a Jesús como el Hijo del Dios viviente, el Cristo del Hijo del Dios viviente. Una de las afirmaciones más extraordinarias del ser humano a que se haya puesto en evidencia hasta el día de hoy. Ahora, pero yo quiero salvar mi vida, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Obviamente esto es una paradoja que nos puede hacer salir canas verdes. Y quiero en primer lugar que hablemos de esta frase, de esta paradoja, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Estas palabras están dirigidas directamente a los discípulos de Jesús, a los discípulos que acompañaban al maestro durante ese tiempo. En ese momento Pedro intenta convencer al maestro de que no hiciera tal cosa como eso de ir a Jerusalén y padecer todas las dificultades mencionadas por el mismo Señor. Ahora, vamos a encontrarnos algo que nos va a llamar la atención de Jesús. En Mateo 16, 21, 22 nos dice: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los fariseos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá. Es decir, que Pedro tenía la intención de que salvar la vida del maestro. Es decir, que las intenciones de Pedro no eran tan equivocadas, pero el problema es que Pedro no sabía que estaba interfiriendo con lo que Dios ya había dispuesto desde la eternidad para la salvación del humano. Y entonces nos encontramos allá las palabras del Señor, que esa reprensión del maestro no se hizo esperar en ese momento, y le dice, Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Fíjense que el Señor Jesús está utilizando algo bien interesante aquí. Quiere hacerme tropezar. Está utilizando una frase, es decir, una palabra que esa palabra tenía que ver con un junco o una caña muy flexible con la cual usaban para hacer trampas para cazar animales. Esa es la figura que está utilizando Jesús en este momento para decirle a Pedro: tú quieres hacerme caer en la trampa, me quieres hacer tropezar. No piensa en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Por lo tanto, Jesús le dice: aléjate de mí, Satanás. Qué interesante es esta reprensión, porque esta reprensión no fue para Satanás, sino fue directamente, la reprensión fue para el seguidor del Señor, fue directamente para Pedro, ese que se dejó llevar por las cosas del mundo y no se dejó llevar por las cosas de Dios, se dejó llevar por la ansiedad exacerbada. Esas palabras las encontramos, esas mismas palabras las dice Jesús a Satanás cuando fue tentado allá en Mateo capítulo 4 versículo 10, que le dice a Satanás también que se alejara de él. Hoy muchos de nosotros también estamos en una situación muy similar a la de Pedro, muy similar a la que estaba viviendo Jesucristo con sus discípulos y sobre todo con Pedro en ese entonces. Dios nos está llamando a que como iglesia, como sus hijos, hagamos su voluntad. Hagamos no como Pedro, pero estamos como él. Estamos ansiosos que hagamos lo que corresponde hacer. Nosotros estamos muchas veces ansiosos con las cosas que están pasando y no queremos cumplir con el llamamiento de Dios. Ahora yo quiero ser responsable con lo que estoy diciendo en este momento. No estoy diciendo que usted deba descuidarse y hacer las cosas como antes lo hacía. No estoy diciendo que desobedezca las indicaciones que se nos han dado por las autoridades para hacer entonces mi voluntad. Lo que sí estoy diciendo es que el afán, la ansiedad nos ha robado nuestra responsabilidad y hemos dejado a Dios fuera de nuestras vidas. Estamos dejando a Dios fuera de todo el contexto que Él quiere que nosotros estemos. Ahora, tratando de salvar nuestras vidas, además de perderla, también perdemos otras cosas muy, muy importantes en la vida del ser humano. Lo primero que perdemos perdemos el gozo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Algo bien interesante que encontramos en el Antiguo Testamento, en Nehemías capítulo 8, versículo 10, que nos dice la palabra del Señor. Luego Nehemías añadió:
Este versículo es bien interesante. Ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Qué interesantes las palabras de Nehemías en ese momento para el pueblo que estaba triste. El pueblo estaba desconsolado, habían encontrado nuevamente la ley del Señor, las palabras del Señor, esos primeros libros que habían sido ocultos por muchos años, y él junto con Esdras comenzaron a leer la palabra del Señor al pueblo desde la mañana hasta el anochecer, y el pueblo estaba compungido, estaba triste, pero a la vez estaba alegre. Pero él le dice: no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Muchas veces perdemos el gozo y perdemos la fortaleza del Señor tratando de nosotros salvar nuestro pellejo, tratando de salvar nuestra propia vida. Lo segundo que perdemos es la oportunidad de ser luz y sal de la tierra. Una vez más, nos encontramos la palabra del Señor allá en Juan 8:12. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Porque mucha gente anda en oscuridad en el día de hoy, porque obviamente ha perdido esa oportunidad, ha perdido la oportunidad de ser luz, y sobre todo muchos cristianos han perdido la oportunidad de ser luz y sal de la tierra porque se han alejado de Dios, han preferido andar en sus ansiedades, andar en sus tristezas y en sus dolores, y nos hemos olvidado que Dios tiene el poder suficiente para poder restaurar nuestras vidas, y estamos concentrados sobre todo en las cosas de la tierra. También allá en Hechos 13:47 nos dice: te he puesto por luz para las naciones. Ese es un encargo que tiene cada hombre y cada mujer de Dios. Cada cristiano tiene ese encargo delante del Señor. Es una oportunidad que tenemos, que Dios nos da, de ser luz. Dice: te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Pero estamos distraídos con los problemas, estamos distraídos con las dificultades, estamos distraídos con la pandemia, y nos estamos olvidando de las cosas más importantes, porque queremos salvar nuestra vida, queremos salvar nuestro entorno, y estamos perdiendo la oportunidad de ser luz y sal de la tierra. Fíjense lo que nos dice Mateo 6:13: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Estamos hablando de que perdemos la oportunidad de sazonar al mundo. Hoy el mundo, en esa desesperación, en esa ansiedad, en ese afán, está sumido en ese torbellino de situaciones mentales y espirituales, y es allí donde la iglesia tiene que hacer el trabajo, ese trabajo de llevar la sal, de llevar y preservar el amor de Cristo en la vida de cada persona. Ahora, ¿qué más podemos perder? Perdemos la esperanza que solo descansa en el Señor. Perdemos esa esperanza que solamente está en Cristo. Recordemos un poco lo que ya hablamos la semana pasada. Si estamos cargados por la ansiedad, eso quiere decir que hemos dejado de confiar en Dios. Así de sencillo es la cosa. Así de sencillo es nuestra actitud. Si estamos cargados por la ansiedad, hemos dejado de confiar en el Señor. Ansiedad es traición a Dios, pero su esperanza no ha muerto aún. Muchas veces nuestra actitud y nuestro afán y nuestra ansiedad demuestra que la esperanza de Dios ha muerto para nosotros. Las circunstancias no deben matar una esperanza divina. Cristo es nuestra única esperanza, y eso jamás cambiará, jamás se acabará, jamás morirá, porque Él es fiel y sus promesas son fieles y verdaderas, y sus promesas se cumplirán hasta el final de los tiempos. Pablo menciona lo siguiente: a estos Dios le propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones. Voy a pararme un momentico allí. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque antes de la aparición del Señor Jesucristo en el mundo, el pueblo de Dios
Los hijos de Dios estaban esperando una esperanza bienaventurada. Estaban esperando el Mesías prometido. Ese misterio no revelado se revelaría en ese tiempo. Y sigue diciendo el texto que dice que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Eso que ellos añoraban, en ese momento se haría una realidad. Jesucristo en la vida de cada creyente, de cada persona. Jesucristo hizo su aparición y se transformó en la esperanza de gloria para todo aquel que le recibe como Señor y Salvador. No podemos nosotros desestimar a Jesucristo como la esperanza de gloria para nuestras vidas. Ahora, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Realmente se ha convertido en esta paradoja básicamente como en una adivinanza, como algo que no se puede descifrar. Jesucristo nuestro Señor, a manera de paradoja, establece esta verdad espiritual que sus seguidores deben cumplir. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Fíjense que es importante, por causa de mí, por causa del Señor. Ahora, ¿qué es una paradoja? Una paradoja es un dicho o un hecho que parece contrario a la lógica. Y aquí Jesús nos está proveyendo una de esas paradojas. Es obvio que el instinto humano tiende a preservar su vida y su comodidad, busca siempre su seguridad, pero aquí Jesús nos está pidiendo lo contrario, perder nuestra vida para ganarla. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que debemos perder algo para ganarlo? Esta es una gran verdad del reino de Dios. Aquí el que renuncia al pecado y a los ofrecimientos de este mundo es que podrá ganar para la vida eterna. Aquí es el que renuncia a todas las cosas, a los placeres del mundo, es que podrá ganar para el reino de Dios. Todo aquel que lo pierda todo por causa de Cristo, lo ganará todo en Cristo. No solamente en este mundo, en esta vida, sino en la vida venidera. Todo el que pierda por causa de Cristo las cosas de este mundo, ganará todo en la eternidad del Señor. El mensaje del Señor es perder para ganar. El mensaje que Dios nos está dando hoy a nosotros es perder para ganar. ¿Qué es lo que yo tengo que perder para poder ganar? En primer lugar, el llamado es a perder la ansiedad. Nos dice la palabra del Señor en 1 Pedro 5, del 6 al 7. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Qué hermosas palabras del apóstol Pedro para nuestras vidas en el día de hoy. Qué hermoso es el mensaje que Dios nos da a través del apóstol Pedro, que nos dice: depositen toda su ansiedad. Todo lo que es ansiedad, transfórmalo en oración. Vamos a transformarlo en oración y decirle: Señor, no puedo con esto, pero yo sé que en tus manos sí lograré alcanzar esa victoria que tú tienes para mí. Entonces el primer llamado es a perder la ansiedad. El segundo llamado es a perder mi lugar para darle el que le corresponde a Dios. Nos dice Mateo 6:33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Nos afanamos por lo que no tenemos. Nos afanamos porque no tenemos dinero, porque no tenemos casa, porque no tenemos carro, porque no tenemos ropa, porque no tenemos el celular quizás mejor o más moderno de los últimos tiempos. Pero el Señor nos dice: busquen primeramente mi reino y su justicia, y todas estas cosas, todo lo demás que nos pueda hacer falta, el Señor lo va a añadir. ¿Qué otra cosa tenemos que perder? El llamado es a perder la comodidad. Esto sí pareciera un poco extraño. Esto sí pareciera un poco hasta medio peligroso. ¿Cómo es que yo voy a perder mi comodidad? Pero yo me siento bien como estoy. Este es el sacrificio que debe hacer el cristiano. Este es el sacrificio que Dios nos pide que hagamos. Pierde
esa comodidad que muchas veces te roba la bendición de ganar la vida eterna. Poner a Dios por encima de nosotros mismos, poner a Dios por encima de nuestras familias, de nuestras cosas, poner a Dios por encima de nuestras ansiedades, poner a Dios por encima de nuestras comodidades, andar pendiente del reino de Dios y no haciendo lo que hacen los que no creen en el Señor, los que no creen en Él y que desde el principio están viviendo su vida sin importarle Dios y sus cosas. Como encontramos allá el pasaje de Mateo, comiendo, bebiendo y dando en casamiento. Sencillamente esto significa disfrutar la vida sin importarle a Dios, sin importarle lo que Dios tiene dispuesto para el ser humano. Si ponemos a Jesús en primer lugar, obtendremos la vida eterna. Debemos poner la atención en las cosas espirituales, como lo encontramos en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. Así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que ves es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Y gloria al Señor por su palabra, porque esa palabra nos alienta a poner la mira en las cosas de arriba. Amados hermanos, el que quiera perder su vida la hallará, pero la hallará en Jesucristo. Mateo 6:19 nos dice que no debemos acumular tesoros en la tierra. Hoy muchas personas andan acumulando tesoros en este mundo. Hoy las grandes élites económicas son los que quieren dominar el mundo con el dinero que tienen. Las grandes élites quieren dominar las grandes empresarios, los multimillonarios, los trillonarios. Los billonarios son los que quieren dominar al mundo con el nuevo orden mundial. Están acumulando tesoros. Algunos ya están pensando con ese dinero comprarse parcelas en Marte para que cuando se acabe este mundo ya tengan un lugar donde ir. Lo que pasa es que no saben que Dios tiene algo preparado. Y Dios le está diciendo también a esas personas: necio, si hoy vienen por tu alma, ¿qué van a hacer? ¿Qué vas a hacer con lo que has ganado? ¿Qué vas a hacer con toda esta riqueza? Por eso nos dice la palabra del Señor: no acumulen para sí tesoros en la tierra. Ojo, eso no quiere decir que nosotros debamos ahorrar dinero, no, sí lo podemos hacer. Está diciendo que no pongamos nuestro corazón en ese tesoro terrenal, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Y finalizamos con este versículo de 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, consciente de que su trabajo en el Señor no es en vano. Lo que el Señor está haciendo en nuestra vida no es en vano, y lo que usted está haciendo para el Señor no es en vano. Debemos vivir una vida santa y también debemos trabajar para el Señor, obrar para el Señor. Donde más se falla en el trabajo que debemos hacer para el Señor es precisamente en el trabajo de la iglesia, en el trabajo para honrar al Señor. Ya no queremos usar nuestros talentos, ya no queremos usar nuestro tiempo para Dios, ya todo es para nosotros y nos hemos olvidado de las cosas importantes, que es trabajar para el reino de Dios. Amados hermanos, que tengan una semana bendecida. Que Dios les guíe y que Dios les guarde a hacer su voluntad. Y recuerda que el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por causa de Cristo, la hallará. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Vamos a elevar una oración al Señor. Señor Jesús, gracias te damos por esta gran oportunidad que tú nos das. Gracias por la vida y el don que tú nos das. Gracias por habernos salvado, Señor, pero hoy depositamos nuestras vidas en ti, para que tú hagas con ella, Señor, tu voluntad. Yo quiero salvar mi vida, Señor, pero salvarla para el reino de los cielos. Señor, si es necesario ofrendar nuestra vida por tu causa, Señor, que así sea. Pero ayúdanos a soportar la tentación, ayúdanos a soportar las dificultades, ayúdanos a soportar todas las situaciones que están haciendo mella en mi vida,
que muchas veces esa ansiedad nos roba ese gozo de la salvación. Queremos vivir para ti responsablemente, Dios amado. Queremos hacer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Padre Santo. Muchas gracias, porque sabemos que tus promesas son fieles y verdaderas y que jamás caerán a tierra. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que tengan un hermoso y bendecido día y bendecida semana.